Bueno, pues para la primera entrevista para esta nueva sección del canal, he querido traer a Jaco, que es un conocido artista, sobre todo en redes sociales, ya que tiene un canal de YouTube con creo que más de 180.000 seguidores. Yo personalmente, la colección NFT que todos vosotros ya conocéis, que es Octopus Gun, la hice, como sabéis, con el iPad y el iPhone, con Procreate. Y he de decir que aprendí gracias a los vídeos que tiene él en su canal. Entonces, en parte, la colección NFT y el arte en concreto salió gracias a él y es por eso que lo he querido traer en el primer episodio de la entrevista. Y bueno, para los que no los conozcáis, aparte de ser un artista que tiene sus principales obras digitales con Procreate, recientemente se ha metido en el mundo de los NFTs y ha lanzado sus NFTs y es por eso que también lo he querido traer. Así que, Jaco, si quieres, nos puedes hacer una presentación de quién eres. Sí, claro. Esta es la parte más difícil siempre de las Sí, entrevistas, sí. porque sobre todo tengo que concentrar, condensar la información y, bueno, haré un resumen de mi vida para conocerme un poco. Era un chaval muy normal, con muchos intereses, me gustaban muchas cosas diferentes, pero siempre iba fluyendo con la vida, sin idea de qué quería hacer en mi vida, a qué quería dedicarme y demás. Acabé entrando en una carrera de ingeniería de telecomunicaciones y después de 2 años en esa carrera, cuando fue ya el momento de empezar a plantearme cosas en la vida y de qué quería hacer y demás, me di cuenta de que esa carrera no me gustaba nada, entré pues como podía haber entrado en cualquier otra cosa. Y en ese momento me empezó a gustar el tema del dibujo, concretamente estaba dibujando mucho manga, porque era muy friki del manga y empecé a dibujar gracias al manga. Y, y me di cuenta de que en todo lo que era tema de carreras universitarias, lo que me llamaba más la atención era Bellas Artes porque tenía que ver un poco con ese mundo. No tenía ni idea de qué iba a ir la carrera ni nada. Yo sabía que ahí se dibujaba y era lo que a mí me molaba. Entonces, después de 2 años de ingeniería, decidí cortar y empezar Bellas Artes. Eh, a partir de ahí empecé a dibujar mucho más. Empecé a tope, empecé a estudiar también por mi cuenta, en escuelas privadas y demás. Fui aprendiendo a dibujar, por supuesto. Durante la carrera de Bellas Artes empecé mi canal de YouTube, que es por lo que me suele conocer la gente normalmente en redes, que es pues eso, el foco, digamos, de mis esfuerzos de visibilidad hasta hace poco, donde enseño a dibujar, enseño experiencias del mundo del arte, de vivencias de cómo es dedicarte, qué salidas hay y demás. Y bueno, a raíz del canal de YouTube decidí montar un negocio en paralelo, ya que YouTube de por sí no te da mucha pasta y yo sabía que con YouTube, pues con todo ese alcance, había formas de monetizar y la primera forma que encontré fue pues el tema de cursos online, formación online, que yo era muy friki de aprender de todo el tema de emprendimiento, marketing y todas estas cosas y dije, joder, en dibujo apenas hay nada o cuando yo lo vi no sé si había algo realmente y dije, pues ya está, empiezo a montar tema de cursos online y tal, y acabé montando una plataforma que es como mi proyecto más avanzado a día de hoy. La monté en paralelo con otro compañero artista y youtuber, y ahora pues tenemos una plataforma con 20 y pico cursos de dibujo, masterclasses de mogollón de artistas y ahora una comunidad que se llama Paper Monsters Pro con 200 personas que pues están ahí mes a mes en comunidad aprendiendo con acceso a los cursos, con acceso a masterclasses, acceso a artistas invitados, comentando en un grupo de Discord privado y demás. Y, y en esa estamos. Y mi última andanza ha sido ya realmente hace un par de años o así que empecé a investigar con todo el mundo de NFTs y decidí entrar. Entonces, resumen de Jaco, yo siempre me considero mitad artista, mitad emprendedor, lo que yo resumo como creador de cosas. Eh, no sabría definirme mejor, la verdad. Yo Entonces, creo hay... que ha sido perfecto, una definición, o sea, y una introducción bastante buena para la gente que no te conozca. Y a mí lo que más me llamó la atención cuando te conocí es que habías hecho alguna portada para algún artista, para algún músico, que yo la había Mm, visto y no sabía cómo se había hecho ni nada, y después descubrí a lo mejor al año que la habías hecho tú. mm. Sí, he trabajado con distintos artistas, así artistas tochos, pues concretamente con Rels B, que es un cantante pues enorme, la verdad. Eh, Sobre todo he trabajado a nivel de concepto, de concept art, de ilustración previa a luego una portada que se iba a realizar en fotografía y demás. Eh, a raíz de que tengo contactos de conocidos y, bueno, concretamente mi mejor amigo trabaja mucho con este mundillo
de la música actual y claro, tengo algún contacto por ahí cuando necesitan algo normalmente pues me llaman, la verdad. He trabajado también con editoriales, con Editorial Planeta, he hecho alguna cosa de portadas y pues bueno, ilustraciones para dentro de algún libro y demás, pero tampoco es una cosa que haya querido hacer mucho. Y también he trabajado con HBO para hacer alguna serie. Realmente, cuando digo eso, normalmente la gente piensa en series de animación como hay ahora, pero no, realmente eran ilustraciones para una serie de live action de personas reales y me encargaba de toda la parte técnica de ilustración y demás en ese momento. Y esos son, digamos, mis trabajos normales dentro del mundo del arte. Pero claro, yo no, siempre he querido separarme de eso. A mí esos trabajos me han llegado porque sí, porque tengo visibilidad o por alguien que me conocía por lo que fuera o tal, pero nunca he querido hacer eso. Siempre he querido hacer mi propia movida, siempre he sido el típico, pues eso, emprendedor que quiere vivir por libre, hacer su movida, tener esos ingresos relativamente pasivos, ¿no? Y poder, en mi caso, pues dibujar mis mierdas y vivir, pues viajando. Ahora mismo estoy en Florencia y espero seguir con ello. Todo, o sea, toda mi vida gira en torno a ser libre y poder explorar el mundo y hacer mi movida. Entonces, bueno, realmente ahí también entra el tema de los NFTs, que si quieres entramos un poquito en eso, o si quieres seguimos hablando Sí, sí, no. de otras clásicas. Te iba a haber querido preguntar con qué disfrutabas más, si con crear obras de arte o con trabajar en proyectos, pero como esa pregunta me la acabas de contestar, la siguiente que Sí, tenía planteada era que por qué y cómo decidiste comenzar en el mundo de los NFTs. ahí está. Pues sí, por supuesto, en mi caso disfruto más creando mis cosas, pero es verdad que hay mucha gente que disfruta mucho de pertenecer a un proyecto tocho. Yo en mi caso he sido eso, nunca lo he sentido así. Siempre he sido un poco egoísta en ese aspecto quizá. Pero sí, tema de los NFTs, yo cuando estaba haciendo Bellas Artes, que comentaba que también estuve haciendo cursos en paralelo en escuelas privadas y demás, en Bellas Artes no se toca nada la pintura digital. Por eso me apunté a las escuelas privadas a cursos concretos de ilustración digital, de concept art y todo el tema digital, porque me empezó a llamar mucho la atención. Y es un mundo que me flipaba muchísimo, o sea, de locos. Yo en ese momento ya estaba en Instagram subiendo cosas de dibujo tradicional y a la mínima que subía algo de dibujo digital, de repente la respuesta del público, el engagement era nefasto. O sea, era un fracaso y era como la gente odiaba el dibujo digital, era como tenían esa percepción de que era darle a un botón y que se hacía solo, como las sillas ahora, casi parecido, con sus más y sus menos. Pero sí, tenían la idea de que eso, como era digital, no tenía ningún mérito, no tenían esa, no sé, no gustaba. Entonces fue una cosa que me desanimó bastante y me tiraba un poco para atrás. Y me tiraba para atrás también porque, claro, yo veía que en el mundo tradicional, tú cuando creabas tus obras y demás, pues todo el mundo conoce la venta de cuadros. Vendes el original y ganas pasta. Entonces, claro, yo decía, bueno, pues si hago cosas en tradicional, puedo venderlas, vender mis movidas, si a la gente le gusta y ganar dinero y vivir haciendo esas cosas. Pero claro, a mí el tradicional me daba mucha pereza. Y entonces descarté esa idea y seguí en el mundo digital a mi bola y aprendiendo a dibujar sin más, sin ninguna idea más allá. Y cuando llegó el mundo de los NFTs fue cuando dije, o sea, me explotó la cabeza, porque dije, claro, ahora todo ese mundo de las galerías de venta de arte tradicional, compraventa y demás, ahora se puede hacer en el mundo digital. Ya no es como antes que tenías tu JPG y, claro, ¿qué decías? Te vendo un JPG que tengo otro y luego hay otro y ninguno es el original, ninguno es único, ninguno es nada. De repente, una obra podía ser original, podía ser vendida, podía tener ese valor, bueno, ahora además con tema NFTs que se pueden hacer mil movidas más, aparte de darle la autoría y la propiedad a una obra. Pero claro, es que fue llegar a mí y dije, ya está, esto es una maldita revolución. Yo veía que tenía también sentido en muchos otros aspectos el tema de los NFTs y es una cosa que me ha flipado siempre y siempre he investigado, pero en mi caso, que estaba metido en el mundo del dibujo y del arte, dije, ya está, o sea, me meto de cabeza, voy a empezar a comunicar en torno a esto porque me parece brutal, porque toda la base de gente que tengo yo en YouTube y en redes es gente que le interesa el dibujo y para mí o sea, es un descubrimiento que llevaba siglos esperando que pudiese suceder esto. Entonces empecé a hablar de eso
Y la respuesta fue, una vez más, nefasta, devastadora. En cuanto empezabas a mencionar cosas sobre NFTs, veías que, yo qué sé, antes subía un vídeo y de repente tenían, yo qué sé, vamos a poner 10.000 visitas, subías un vídeo de NFTs y tenía 2.000. Pero no solo que tuviese la quinta parte de visitas, sino que además, en vez de ganar seguidores, perdía 25 seguidores por cada vídeo que subía. Los comentarios eran horribles, todo fatal. Y entonces hice los vídeos que creía en torno a esto, en torno, pues para dar a conocer a la gente que le pudiese interesar. Y en cuanto había comunicado ya lo que tenía más o menos necesidad de comunicar, dije, ya está, no puedo más. Voy a llevarlo por otro lado, voy a hacer mi movida y fuera. Y tengo que separar el canal de YouTube del mundo NFT. Entonces, entré en paralelo a estar creando este contenido y entrar en toda esta rueda, dije, vale, voy a lanzar mi primer drop, mi primera obra artística, que fue un fracaso absoluto, ahora contaré por qué. Dije, voy a lanzarlo, voy a preparar un drop. Veía que la gente hacía drops, pues eso, de lanzamientos de 3 días o tal fecha sale y demás. Y dije, vale, pues voy a hacer lo mismo. Puse una fecha, dije, vale, ¿qué precio le pongo? Pues miraba un poco precios de gente y demás y decía, joder, aquí la gente está vendiendo cosas por 1.000 pavos, por 5.000 y tal. Dije, bueno, como tengo público, voy a ponerle un precio que para mí es lógico dentro de todas estas variaciones de precio que hay en el mercado y le puse, creo que eran 1.000 pavos en ese momento. Puse la fecha, puse el precio y demás y cuando se acercaba la fecha estábamos en un momento hiper volátil del mercado. Y en el momento de lanzamiento, justo el día de lanzamiento, el gas estaba, yo no sé si ha sido el momento en el que más alto ha estado el gas jamás. Y simplemente en crear la obra me gasté, no sé si fueron $350 en mintearla porque había que meter gas 2 veces en la plataforma en la que estaba y demás. Entonces creé la obra, me gasté 350 pavos y no me pasó nada. No se vendió, se quedó ahí stacked y fue como, hostia, ¿qué cojones he hecho? Me he pasado con el precio, no es el momento, mi público lógicamente no le gustan los NFTs, entonces no iba a comprarlo. Había alguna gente que sí me había dicho, pues sí, bueno, podría ser interesante, tal, pero claro, no a esos precios. Realmente la gente que compra esos precios son colectos o gente que tiene pasta, que le interesa mucho el mundo del arte y demás. Entonces la saqué en esa fecha, como había dicho la fecha, aunque estaba alto el gas, no aplacé el margen y dije, pues tiro con lo que tengo y se quedó ahí. Y realmente se quedó ahí durante meses. Meses. Dejé ya de hablar de tema NFTs, empecé a hacerlo por mi cuenta en otro canal secundario que empecé a hablar sobre todo ese mundillo y demás. Y, y la verdad que lo dejé un poquito de lado. Lo dejé un poquito de lado. Tuvo que pasar tiempo hasta que decidí volver a mirar cómo estaba ese mundillo, porque ya había caído la primera burbuja esta del mundo NFT. Empecé a retomar, a investigar y así, y sobre todo a hacer introspección de mí mismo y darme cuenta un poco de qué es lo que quería hacer, que realmente el mundo del arte, aunque no se hubiese vendido eso, a mí me interesa seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces decidí seguir un poco con ello y decidí seguir haciendo obras y mintear alguna pieza nueva. Y la verdad que, bueno, investigando un poco, entré en Twitter, que es por donde se mueve todo dentro del mundo de compra-venta de arte NFT. Estuve haciendo contactos con algunos compañeros que sabía que le estaba yendo bien en ese mundillo, estuve hablando para que me dijesen un poco cómo lo hacían y tal. No saqué mucho en claro, hablaremos de eso más adelante, yo creo, así de ideas más claras. Pero el caso es que de repente, un día, meses después, de la noche a la mañana, tenía una oferta por una de las obras. No sé, empezó la subasta, que es en cuanto alguien puja, hay una subasta de 24 horas. Una persona metió, de hecho le bajé mucho el precio a la obra, por cierto. Como no se vendió, le puse el Ya. precio más bajo y lo dejé ahí. Alguien empujó a las 5 horas. De repente, otra persona pujó más por esa obra y por otra que tenía yo por ahí. Y después de tal, pues se llevó las dos piezas. Y fue como muy raro porque de repente, de la nada, hubo dos personas que estaban interesadas y me compraban algo, me querían comprar algo. Y no tengo ni idea. Yo imagino que hay grupos por ahí o hay revistas que sigue esta gente que comentan artistas o lo que sea y por lo que sea pues me mencionarían en algún lado y de repente pues yo qué sé, dirían pues mira este tío que está por ahí, vamos a comprarle.
Sí, No sé, además, a lo mejor investigaron un poco, vieron que tenías un canal de YouTube o en redes tantos seguidores y dijeron, pues es la primera obra. Normalmente la claro. primera obra tienden más gente a comprarla por todo el tema de la revalorización y todo esto. Y dirían, bueno, Mm, pues vamos a intentarlo. pero, claro, sí. Y, y nada, bueno, yo flipé y dije, bueno, pues voy a tirarle y voy a seguir dándole. De hecho, en ese momento me estaban hablando tres personas, porque de repente me hablaban por los DMs de Twitter. Alguna gente que me decía que estaba interesada en hacer cosas o en comprar mi arte y me preguntaban historias. Luego, uno de ellos, por ejemplo, era simplemente una estafa que me empezaba a pedir dinero para... Me decía, no, tengo que cerrar una transacción, mándame esto y luego pujo no sé cuánto por tu obra. Y yo, Sí, espera. ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Luego me bloqueó y no sé qué, unas historias, madre mía. Y, y nada, total, que saqué una nueva obra y no se vendió, saqué otra una semana más tarde y tampoco se vendió, se quedó ahí, se volvió todo a como estaba. Y entonces ya descubrí un poco el mundo de las empresas de curaduría o las galerías y demás, que es una cosa que conocía previamente, pero que no tenía un contacto real con ninguna de ellas. Entonces estuve investigando gente que había por ahí y demás, y encontré una a la que había escrito, bueno, a la que le escribí, tiempo después ya me contestaron y demás, y acordé para hacer un primer drop curado. Concretamente iba a ser ahora en la plataforma de Nifty, que es una plataforma que es bueno, de arte curado, ahora está evolucionando y ahora prácticamente cualquiera puede hacer un drop ahí, pero era una plataforma con bastante renombre, entonces me pareció muy guay. Hablé con algunos amigos, me dijeron que era una buena idea a lo mejor hacer eso, si me interesaba sobre todo tener acceso a nuevos coleccionistas, a contactos y demás, que yo es lo que busco ahora mismo, el crecer esa red, digamos. Y entonces inicié mi primer drop. Preparé un drop con una colección de tres piezas. De hecho, iban a ser en un tipo de subasta diferente a lo que había hecho hasta ahora, que hasta ahora eran piezas uno a uno, una pieza única. Y en este caso iba a hacer una, ¿cómo se llama? Bueno, la Ranked Edition, que es como por subasta, cada vez cada persona puja un poco más y al final, en este caso, las cinco pujas más altas se llevan pues, una copia de Sí, esa obra, ¿no? Entonces hay hay cinco X copias. copias, por ejemplo 5 y las 5 pujas más altas al final se llevan uno cada uno. Es, eso es. Luego eh, bueno, no sé cómo se llama, ediciones limitadas de 10 obras, 10 Sí. piezas, o sea, 10 copias de una pieza, esa era otra. Y luego otra que era Open Edition. Yo nunca había hecho ninguna de estos tipos de subasta, nunca, jamás. Y entonces estaba un poco acojonado. De hecho, era todo nuevo para mí. Era primer drop con una galería así de curaduría y demás. Primer drop en Nifty, que es una empresa tocha, un marketplace tocho. Y primera vez que hacía obras en este tipo de subasta. Entonces, estaba acojonado. Llegó la fecha de esto hace un mes, realmente. Y sacamos y demás. Y la verdad que fue bastante bien. Fue bastante bien en el sentido de que pasé de no estar vendiendo nada a de repente que la gente empezase a pujar. Había la pieza de 10 copias, se vendieron todas. Hubo una venta en el mercado secundario, incluso en el tiempo que duraba el draw, que eso para mí fue súper top. En la Open Edition se vendieron poquitas, se vendieron, creo que fueron cuatro piezas, cuatro copias. Bueno, y, la, y en la Ranked se vendieron tres de cinco, hubo solamente tres pujas. Entonces, claro, hay mucha gente que pensaría que a lo mejor esto es bastante fracaso, lo entiendo, pero en mi caso me pareció una cosa muy positiva porque me empezó a coleccionar gente que, que primero que colecciona muchísimo y tienen, o sea, gente con 25.000 piezas en su cartera, o sea, una locura. Eh, Gente que apuesta por artistas emergentes y que tiene un cierto criterio y demás, y sobre todo gente que es reconocida y que otros coleccionistas tienen de referencia también para ver qué es lo que está comprando y demás. Entonces, aunque no saqué mucha pasta, realmente en este drop, como los precios eran bastante baratos al ser obras de varias ediciones, saqué pues en limpio, ponle que 220 pavos, más o menos, 220 euros. No sirve para nada, pero el alcance que me dio fue muy positivo. Trabajar con esta empresa y que la empresa quedase contenta me permitió también más adelante estar en Just Math, que es la feria que ha sido la semana pasada, e ir como una de las primeras galerías que va con NFTs a una feria de arte como es esta, de artistas emergentes y contemporáneos y demás.
y estar ahí presente, también hacer un pequeño drop, sacar muy poca pasta, pero llegar a mucho público nuevo, estar al lado de grandes artistas como Javier Arrés, que es un referente del mundo del arte NFT y demás, y de otros un mogollón de compañeros, y poder ampliar esa red de contactos, de networking, de galerías, de artistas y demás, que al final es lo que digo, que es lo que hace que cualquier cosa, negocio, proyecto, lo que sea, prospere. O sea, es, para mí es fundamental y se habla bastante del tema, pero yo creo que no se habla suficiente de la importancia que tiene esa red de contactos que tengas a tu alrededor y de lo importante que es en base a lo que quieras conseguir. El networking para mí es la clave del éxito en cualquier cosa, aparte de otras muchas cosas, claro, pero bueno. Sí, sí, yo creo Y que también en especial networking es algo bastante básico porque aparte el boca a boca es súper importante y más en este sector. Y si no me equivoco, creo que en este último drop que hizo Javier, que es en en el mismo evento que el que lo hiciste tú, Gary Vee, el conocido por su colección NFT Friends y por ser un emprendedor de la leche, estuvo pujando por alguna de sus obras y ya el simple hecho de que Gary Vee estuviese pujando por ese artista atrae a muchísima más gente a conocer a ese artista. totalmente. Sí, 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 es que, pues no sabía lo de Gary Vee, pero es que el Javier Arres es un crack y tiene una de compradores, o sea, se lo Sí, rifan sí. por todos lados. Es Pero ahora curioso. mismo en el sector hispanohablante Mm, no hay casi, o sea, está Javier Arrés y mm, poco más, o sea, y no ves poco. mucho más. Sí, sí, totalmente. Hay algunos artistas que conozco, tengo la suerte de conocer más o menos de primera mano, que están haciendo cosas impresionantes. Lo que pasa es que no son tan mediáticos como Javier Arres. Javier se ha montado ahí, bueno, tuvo su boom muy grande en ese pico que tuvieron los NFTs y le ha estado dando mucho bombo y es un tío que lleva trabajándose su marca artística siglos atrás, antes de que existiesen los NFTs y demás. Pero sí que conozco un montón de artistas españoles que no hacen tanto ruido, pero que están vendiendo millonadas y cada cosa que sacan la venden. Tengo un colega en concreto que es, cada semana saca una pieza y la vende pues, por, yo qué sé, 3.000 pavos, lo que sea. Brutal. Otros que han hecho una open Edition hace poco, un tío levantó, no sé si eran 150.000 pavos del tirón. Ojo, Locuras, pero son cosas que no se están hablando tanto y es una movida porque de cara hacia afuera, los medios muchas veces hablan cuando interesa, cuando es mediático, cuando tiene salsa, tiene tal, pero luego cuando baja un poco todo el interés, están pasando cosas por lo bajinis que no lo sabes, pero hay un movimiento de locos y hay artistas españoles muy, muy tochos que no son nada conocidos de cara al mundo exterior, de cara al público general, pero que dentro de galerías, coleccionismo y demás lo rompen a lo bestia. Es que es un mundo muy raro, es un mundo muy... sí, sí, pues yo, o sea, Ah, esos casos no los conocía y pensé que Javier Arrés era el que más vendía, pero vamos, con muchísima diferencia y el que más estaba haciendo. mm, es el más conocido, sin duda, yo creo. Además, ha salido un mogollón de entrevistas. Yo le hice una entrevista también en su día para ver un poco qué estaba haciendo y demás. Y es que ha hecho ventas que son escandalosas. O sea, de locas, bueno, de locos. Vamos, ya hablé con él también, pues la típica que hizo de medio millón de euros en, no sé si eran 10 minutos o en 2 horas o una cosa así, que fue escandaloso. Y claro, ha sido muy mediático y se ha currado mucho su marca personal y ha dado mucho movimiento. Pero es verdad, hay gente que está haciendo cosas similares, pero por lo silencioso. Es interesante, es interesante. Sí, sí. Y también es un Y sector que nunca ha sido muy, o sea, todo el tema del arte nunca ha llegado a ser muy trending, o sea, muy que la gente iba por la calle hablando de cuadros, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo. sí, totalmente. Yo eso lo hablaba mucho también ahora con todo el tema de las IAs, porque cuando una IA se pone a hacer obras de arte, digamos, a hacer ilustraciones con inteligencia artificial, sí, los artistas se quejan, pero a nadie le importa, porque son dibujicos. Pero cuando hay una IA de repente que te hace música, la industria de la música es descomunal. Todo el mundo conoce la industria de la música, mueve no sé cuántos millones, es de conocimiento común general, ¿no? Todo ese movimiento. Y entonces, en cuanto salía una IA ahí, sale una IA en el mundo de la música, de repente, pues, ¡pum! Restricciones, no, esto no se puede porque está robando a los artistas musicales, porque tal, tal, tal.
Sin embargo, en el mundo del arte, como no es tan trending, tan de público general, es como que pasa más desapercibido. Y se nota mucho, pero se nota mucho también porque por el tipo de enfoque que tiene la gente en torno al arte y el valor que se le da y el valor que tiene realmente para las personas y que, bueno, sí, eso, el valor que tiene realmente para las personas, que puede ser para una persona muchísimo valor y luego para otro que no valga nada. Alguien puede pagar millones por una pieza y parecerle que le está saliendo barata y otra persona verle y decir, pero ¿cómo haces eso? Pero si es un puto dibujito que no tal. Entonces, es un mundo extraño, es un mundo extraño. Y a mí me jode. Es una de las cosas que más me duele lo infravalorado que está y lo infravalorado que está realmente muchas veces por los propios artistas, que son los que rebajan el valor de lo que es el arte, el valor de lo que es el, el saber crear, ya sea, vamos, cualquier tipo de arte. Y, y bueno, creo que es un poco eso. Y creo que depende de eso. Por eso no hay tanto rockstar de ilustración o de pintura y demás. Hay mucho rockstar de música, pero de pintura no se conoce nadie. De hecho, ahora mismo hay una artista, una chica, que no es del mundo NFT, es de tema arte tradicional y así, pero está reventando por el mundo, en todas las ferias de arte y demás, y no la conoce ni Dios. No la conoce ni Dios. Y la tía, o sea, está en el top de todas las galerías y de todo. Y no la conoce nadie. Y sin embargo, te vas a artistas musicales y todo el mundo conoce a todo el mundo. Es un mundo raro, o sea, es extraño. No sé muy bien a qué se debe Sí, a lo realmente. mejor un artista puede generar millones con sus obras, pero que no se le conozca porque hay X personas que están dispuestos a pagar un elevado precio, pero en cambio en el mundo de la música es como más mediático, todo el mundo al final escucha sus canciones y tal, y a lo mejor pueden generar incluso menos dinero. Mm. Sí, sí, totalmente. O sea, hay muchos artistas musicales que generan menos dinero y son 100 veces más conocidos que cualquier artista visual que está haciendo millonadas, pero no sé si es porque dan menos la nota. Quizá Javier Arrés, como se ha creado también un personaje más llamativo y más extravagante, quizá por eso es más conocido y se ha dedicado mucho a moverse por, pues eso, entrevistas, blogs, galerías, bueno, galerías no sé, pero sí, entrevistas, libros, todo lo mediático y quizá por eso es más conocido, pero es que quizá falta esa... Es que no sé si es, que igual no es tan glamuroso, ¿no? El dibujar, ¿sabes? Como la música. La música están ahí los videoclips, están, no sé qué, y el dibujo es pues un tío dibujando en su casa, ¿no? Y sacas una pieza, entonces, no sé. Bueno, reflexiones. Sí, sí. Y de cara a la gente que nos pueda estar escuchando, ¿qué consejos les darías para que si hay algún artista que quiera lanzar sus obras NFTs, Mm. por qué debería hacerlo y qué le recomendarías? Ya que tú has pasado por ese camino y has visto que no es un camino fácil y que no es como hace un año o dos que lanzabas tu obra y se Mm. vendía instantáneamente, ¿qué le recomendarías? Sí, yo así hay muchas posibles recomendaciones. La primera es tener paciencia y no esperar vender el primer día ni el segundo. Recomiendo, por supuesto, estar en Twitter y empezar a moverse, empezar a seguir artistas que estén dentro de ese sector, artistas grandes para ver cómo hacen las cosas y artistas pequeños para empezar a hacer contactillos. La gente dentro del mundo NFT de arte es muy maja en general y, y van a estar dispuestos por lo general a echar un cable. Se generan pequeñas comunidades muy guays. En los Twitter Space, que yo no voy mucho, la verdad, sí que la gente hace muy buenas migas y hablan y demás. Hay Twitter Space de arte NFT continuamente. Es una buena forma quizá de empezar a acercarse a la gente que está en ese mundillo y sobre todo realmente es tener claro qué es lo que estás haciendo a nivel artístico, porque al final el arte NFT no está tan distante de lo que es el arte tradicional, o sea, el arte de galerías tradicional, de venta de arte tradicional. Necesitas tener una marca personal artística que sea identificable, que la gente te pueda encasillar, digamos, entre comillas, dentro de un estilo, dentro de una temática, y que tu marca personal represente algo concreto. Es decir, por ejemplo, el caso de Javier Arrés, siempre hace el mismo tipo de trabajo.
Trabajo a línea, con estructuras generalmente animadas y que tienen que ver con cosas de mundo NFT, mundo cripto y demás, y todo siempre con la misma paletita de color y demás. O sea, al final tener, digamos, un estilo propio, una forma de comunicación propia y crear marca en torno a esa comunicación, a esa marca personal. Comunicar todo en torno a eso. Yo he tenido mucho problema con eso porque siempre he sido como muy disperso, siempre me ha gustado dibujar muchos estilos diferentes, trabajar distintos tipos de obras, de repente cambiar por mi forma de ser. Y, y realmente así es complicado hacer marca, hacerte un hueco y que la gente te reconozca por lo que estás haciendo. Entonces, se pueden hacer diferentes tipos de obras, puedes trabajar tanto pintura como escultura y demás, pero siempre tiene que haber un core, una marca de base, una esencia de Jaco del Bueno presente en todas las obras y eso es muy difícil de conseguir, pero es fundamental si quieres vender dentro de este mundo. Eso por un lado. Luego el movimiento. Yo recomiendo mucho hablar con galerías y empresas de curaduría, gente que está haciendo drops en empresas, o sea, en marketplace como Nifty, por ejemplo, que ahora hay muchos pequeños curadores, pequeños galerías que cogen artistas y se los muestran a la base de collectors que ya tienen. Hay esas figuras, hacen intermediarios y ya tienen una base de gente que les sigue porque están interesados en esos artistas emergentes que les acercan a través de sus drops. Entonces, poder contactar directamente con una de estas personas que están en Twitter o en Instagram también suelen estar, o directamente en Nifty, que puedes ir a ver qué drops se están haciendo, ver cuáles se están vendiendo y demás. No vayas a los drops que están vendiendo 50.000 millones, vete a los que han vendido, pues yo sé, 500 pavos, 1.000, 1.500 para empezar a entrar, contacta con esas personas y dile, mira, hago esto, esto y esto, me molaría hacer un drop de este estilo, ¿crees que podría encajar? ¿Te molaría trabajar? Va a ser difícil a lo mejor de primeras que te comenten, pero va a ser una primera forma de llegar a nuevos coleccionistas que de otra forma, a través de Twitter o lo que sea, te va a ser muy difícil de llegar de primeras. Son como puertas que te abre eso. Y a mí es lo que más me ha funcionado. Lo de eso, pasar de no vender nada a de repente tener acceso y que coleccionistas muy tochos sepan que existo. De repente, a raíz de un drop de esos, pueden empezar a seguirte en Twitter y ya fichar tu trabajo de manera directa para próximas cosas que vayas sacando, pues si están interesados, comprar más o no. Pero sobre todo eso, aunque no te vas a forrar de primeras, te va a dar acceso a coleccionistas, que es lo que te interesa para empezar. Y no sé qué más decirte. Yo creo que, o sea, Realmente, los consejos que has dime. dado, yo creo que están bastante bien y para la gente que quiera comenzar son los más correctos. Las dos últimas preguntas que tenía era que, ¿cuál crees, ya para ir resumiendo, que ha sido los mayores errores que has cometido a la hora de lanzar tus obras de arte en formato NFT? Pues el primero de todos es haber puesto una fecha y haber gastado en gas más dinero del que debía, porque esa obra al final la vendí por menos del dinero de que me gasté en gas realmente. O sea, perdí dinero por vender una obra. Así que fue un buen aprendizaje ese. Ahora ya el gas es muy barato, o sea, que no creo que haya nadie que tenga ese problema. Y luego el empezar poniendo la primera obra por un precio demasiado alto. Tiempo después escuché que Beeple, las primeras obras que lanzó, las lanzó a $1. Y claro, pues las vendió al instante. Y cuando lanzas tu primera obra y se vende al instante, ya hay mucha gente que está ahí mirando y diciendo, ostras, este tío está vendiendo a lo loco. La siguiente voy a ver si la pillo, porque esto, la primera venta sería por $1, pero seguro que en el mercado secundario estaba ya a miles de dólares según lo compraron. Entonces, el poner una primera obra a un precio bajo que lo pueda comprar tu prima o tu tío del País Vasco es una buena idea para ver que hay movimiento, que hay gente que está interesada en comprar y ya más adelante generar interés por gente que esté dispuesta a pagar y apostar por ti y a precios más altos, ¿no? Y más cosas, te puedo decir, alguna cosa más. Tenía una, se me ha olvidado. ¿Qué es Ah, lo de tener un estilo fijo o asociarte sí, con gente? todo eso es importante. Eh, Eso, vamos, es fundamental. Y yo tardé en entrar un poco dentro de esa rueda,
pero sí, supongo que no es un error como tal. Estaba experimentando. Lo que sí creo que es interesante es, al igual que eh, bueno, al igual que tener un estilo propio y demás, el hacer lanzamientos por colecciones. Es increíble cómo se mueve todo en este mundillo y en el mundo del arte tradicional también, por colecciones, por exposiciones de temáticas concretas o lo que sea. Los drops en general, el último drop que hice era de una temática concreta, era una colección cerrada y tenía un porqué y demás. Entonces, todo el mundo saca colecciones y de hecho dentro de las obras de un artista hay colecciones que valen más y colecciones que valen menos. No porque la obra en sí valga más, sino porque una colección por separado se ha ido revalorizando y cada obra nueva que aparece para dentro de esa colección pues ya parte de un precio mínimo más alto que de la colección de al lado, que a lo mejor hay menos gente interesada por lo que sea y el valor percibido que hay pues es menor, ¿no? Entonces, creo que es interesante el decir, vale, no voy a sacar obras sueltas así en plan aleatorio, sino que voy a pensar en una colección y a lo mejor saco la primera obra perteneciente a esta colección, dentro de 2 semanas saco otra y voy creando con una temática, con una idea y con un concepto, todo en torno a esta colección, que puede ser de 3 piezas, de 10 o de las que quieras. Y luego ya cierras y tiras con otra, o tiras 2 colecciones en paralelo, que es lo que hace mucha gente y yo estoy haciendo ahora, y por ejemplo, tengo una colección que es de rollo cómic y como en formato viñetas, y luego otra colección que se llama Lost in Nowhere, que es de imágenes random de un individuo, de solamente un individuo en un entorno y demás, que va un poco con ese estar perdido en mitad de cualquier lugar, ¿no? Y voy haciendo una obra de una, luego de la otra, o según me va apeteciendo, que como soy muy así variable, pues donde me apetezca, pues de repente hago una y entra dentro de una categoría y al final varias obras, o sea, una colección, le da mucha más fuerza a cada obra por separado. Una obra suelta puede no tener fuerza, pero si tiene la consistencia y respaldo del resto de obras, sí que le ayuda muchísimo a que tenga consistencia realmente. Y ya, que es que me enrollo un montón, lo siento. Nada, nada. Y ya la última pregunta. Me gustaría saber quiénes son tus referentes, ya no solo hispanohablantes, en el sector del arte en los NFTs. Mm, por supuesto. Bueno, el primero y más conocido del mundo, por supuesto, es Beeple, que yo creo que a nivel general es el artista más conocido. Y es una locura porque el tío se ha montado un negocio enorme. O sea, debe de tener una productora. Realmente las obras no deben de ser suyas exclusivamente. Tiene que tener a gente currando que se las hace y que él da el concepto a lo mejor y algunos apaños y tal. Y es que una obra al día y se están vendiendo por millones y tiene colecciones de varias obras, o sea, de varias ediciones, 50 copias de una obra y cada una de esas 50 copias te vale 500.000 pavos, o sea, es que es escandaloso, es una locura. Entonces el tío lo ha hecho muy bien. Y lo mismo, tendrá muchísimos contactos, ha hecho colaboración con Madonna y con no sé quién, o sea, unas barbaridades. Entonces, es referente, yo creo que en general, incluso aunque no te guste lo que hace, es referente dentro Sí, sí. del mundo NFT. Excopy, que no sé si lo conoces, que es un tío que hace como calaveritas Sí. con animación así, con glitch raros. Que ese tío, yo no sé de dónde salió tampoco, es impresionante. A mí el rollo me mola mucho lo que hace y me fascina que se pague tantísima pasta por algo así. Es un tío que es anónimo, que no se sabe realmente quién es, saca piezas de esas cada meses. O sea, tiene un ritmo de producción mucho más lento, pero lo vende todo. Y no es que esté tan activo o lo que sea, no sé cuál es el método que existe o qué es lo que hay detrás de ese artista, pero me parece un caso curioso. Y, y luego, por supuesto, pues de habla hispana, gente como Javier Arrés es gran referente. Podría decir artistas como, por decir nombres, uno que se llama Mira Ruido, que lo busque la gente por ahí. Otro que se llama, ¿cómo es? Con la cabeza en las nubes o algo así. Pues Te lo, te Eso puede lo, ser te que lo haga digo así. ilustraciones en Instagram. ¿Cómo? Perdona. La cabeza en las nubes que haga publicaciones en Instagram. Sí, se llama Fran Rodríguez, se llama, que es un otro pedazo de crack y son esos artistas súper tochos de la escena NFT de habla hispana. Y otro, por ejemplo, que se llama, el primero que he dicho,
¿Cuál es el primero que he dicho? La prisa mata. Sí. Es otro que no sé si lo menciono, es el primero que he mencionado. Es un pedazo de crack referente y es tochísimo. Y hay miles, o sea, mucha gente. Yo los sigo a todos en Twitter y de vez en cuando voy retuiteando. Si que quieren, o sea, que si quieren echar un ojo eh, a algunos artistas por ahí, pueden ver lo que voy compartiendo porque hay mucha gente muy top de habla hispana en mercado NFT. Y cada uno tiene su padre y su madre, cada uno tiene su estilo diferente. Hay gente que se hace mucha animación. eh, Tanto ilustración estática también hay, pero se hace mucha animación. Me gusta mucho, por ejemplo, Cigor, que imagino que también sabes quién es. Sí, Un por todo el pedazo de tema de crack Willy. de Willy. Y, buah, es que hay muchos. Pero al final es un círculo bastante cerrado, entre comillas. O sea, es fácil, no hay tanta gente ahora mismo dentro de esa escena. Entonces, en cuanto entras, es fácil ir saltando de uno a otro y conocer al siguiente porque está todo bastante unido. Entonces, es cuestión Está de todo muy meterse. conectado. Sí, es cuestión de meterse y empezar a perder un poco de tiempo ahí investigando. Eso está muy bien. Así que nada, a mí ya no me quedan más preguntas, así que yo creo que damos por concluida la primera entrevista de esta nueva sección y te quería dar pues las gracias por haber venido y haber aportado ese conocimiento y esos primeros pasos que estás dando en el sector Web3, en concreto en el arte con los NFTs. Y espero que te vaya todo muy bien con el tema de los NFTs y que puedas seguir siendo libre y estando, por ejemplo, donde quieras, ahora que has comentado que estás allí, en Venecia. Sí. Pues muchas gracias. Igualmente un placer estar por aquí y nada, que vaya guay con el canal, que le estás dando una caña brutal, tío. Así que a ver si empieza a despegar eso bien fuerte, que ya he visto que está yendo bastante bien. Con algunos vídeos tienen ahí buen alcance, ¿eh? Sí, sí, Así que algunos. nada, lo dicho. Y para lo Muchísimas que sea gracias. me vas contando. Perfecto. Muchas gracias.